Siguiendo un poco el tema no siguiendo el tema, pero retomando la cuestión de la historia contrafáctica. Evento contrafáctico favorito. ¿Evento contrafáctico favorito? Un hipotético, ¿no? Obviamente. ¿El hipotético es? Sí. ¿Qué pasa si el 17 de octubre no liberan a Perón? Fua. Tremendo. Yo encontré. ¿Y qué pensabas? Futuros posibles. Te voy a contar que hay un libro que nunca lo leí en su totalidad Ok. y me olvidé. Es un compilado, hay una serie de autores que se llama Historia Contrafáctica. Ok. Y es la historia argentina contrafáctica. Tomá. Ok. Es como. Y uno de los capítulos, que me olvidé que lo escribe, es ¿qué pasa si no ocurre el 17 de octubre? Ok. Y hace un análisis de qué hubiera sido de la Argentina sin el peronismo. Pero no lo extiende hasta la actualidad. Pero, por ejemplo, termina concluyendo que en medio de los años 60, algunos fenómenos... Igual todo esto, a ver, que se entienda. Yo, por ejemplo, no soy partidario de historia contrafáctica. Pero para divertirse, ¿no? Lo estamos haciendo para divertirnos. Hay gente que se lo toma en serio. No. Lo estamos haciendo de una forma absolutamente recreativa. Como las Hay drogas. una de las conclusiones, lo interesante es que este libro lo hacen historiadores, pero historiadores serios, que han tenido grandes producciones en los campos sobre los que hacen historia contrafáctica para este libro. Y bueno, al principio hay todo un planteo de qué supone hablar de lo que no fue. Y por ejemplo concluye, no me acuerdo cuál es el historiador, habría que googlearlo, concluye que, no sé, Onganía hubiera ocurrido igual en medio de la reacción a la rebeldía de los años 60. Ok. ¿Viste? Es como que el ciclo se cerraría igual. No el ciclo. O sea, pero no digamos, algunas facetas alguna de la fase historia argentina sí. hubieran ocurrido de todas formas. Pero si hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Lo del 17 de octubre es... Porque tranquilamente... Sí, podría no el haber 17 pasado. de octubre Realmente. podría haberse disuelto mediante la represión. Capaz que tenías una segunda, ponele, ¿no? Una segunda semana trágica. Sí. Pienso, por ejemplo, para dar una historia comparada, lo que pasa con Gaitán en Colombia. Sí. Gaitán, por así decir, para los que no están al tanto, Gaitán era miembro de un ala renovadora del Partido Liberal. En la historia de Colombia, desde el siglo XIX, había como dos fuerzas enfrentadas, los liberales y los conservadores. Meme de Spider-Man. Sí. En serio, históricamente enfrentados, Partido Liberal, Partido Conservador. Y Gaitán era parte de un ala democrático-popular del Partido Liberal, candidato a presidente, favorito, listo para ganar, y lo matan. Y estalla un periodo de guerra civil en Colombia en el que mueren 300.000 personas. ¿300.000? En el número más alto, entre 200.000 y 300.000 personas. Ese periodo se conoce como la violencia. No, es espantoso. O sea, yo sabía que había sido complicado, pero la historia de 300.000 Colombia personas. es espantosa. De hecho, y no estamos hablando del conflicto actual. Sí. Yo estoy hablando de década del 40 y del 50. Impresionante, boludo. Es terrible. Y es en el medio de ese periodo en el cual el Partido Liberal y el Partido Conservador se enfrentan con grupos paramilitares y ejércitos privados que surgen las autodefensas campesinas que en algún momento se van a convertir en la guerrilla. La guerrilla. Eso no se suele contar. Es como que un día apareció la guerrilla en Colombia. Y no, la guerrilla es un producto del recurso que hacían, incluso antes del paramilitarismo moderno, el recurso que hacían las clases altas colombianas de ejércitos privados, grupos de choque y la violencia armada. O sea, Colombia tiene una historia terriblemente violenta desde el siglo XIX. Y ni hablar. O sea, esto. Allá, ponele, para presentarlo de la historia contrafáctica, lo que podría haber sido un Perón colombiano, entre comillas, ¿no? Porque Colombia no tuvo un gran líder popular en el siglo XX. No hay un equivalente a Getulio Vargas, a Cárdenas, a Jacobo Arbenz, a Perón. Y porque lo mataron, estalló un conflicto terrible en que murieron 200.000 personas. Sí. O sea, por eso pienso, ¿qué hubiera pasado si el 17 de octubre,
Perón no salía a la Casa Rosada o dispersaban a la multitud a los tiros. De hecho ya yendo creo que al evento cúlmine de la historia, que sería, y justo lo recordaba el otro día, que por eso digo que me cuesta a veces tener que tragarme estos temas y no poder comentárselos con él para hablarlos acá, que se conmemoraba el asesinato de Francisco Fernando. Uf. ¿Qué hubiera sido, por ejemplo? Y yo estaba pensando lo siguiente, mi razonamiento era este. Tal vez si no hubiera matado a ese tipo, tal vez no hubiera estallado la Primera Guerra Mundial, que posiblemente sí. Por alguna otra razón, no era un polvorín ahí los fucking... Tuvieron 2 guerras los 5 años precedentes. Exactamente. Pero imagínate un hipotético en donde ese atentado no se consigue perpetrar, perdón. Y, por ejemplo, lo vi de esta forma. ¿El zarismo ruso se hubiera desgastado lo suficiente como para que ocurra la revolución bolchevique? ¿Vos decís después de la sin guerra mundial? Sin guerra mundial. Y ahora, entendámoslo así. Sin guerra mundial, tal vez no sabemos cómo hubiera terminado. Estimo que Alemania hubiera perdido igual la guerra. Y tal vez el Tratado de Versalles hubiera ocurrido también. Y las consecuencias. Pero, por ejemplo, tal vez Estados Unidos no hubiera tenido una contraparte durante la Guerra Fría. Porque tal vez los bolcheviques no existieron jamás. Bueno, vamos por partes. O tal vez hubiera ocurrido igual, solamente que los bolcheviques tal vez no se hubieran caído, porque tal vez Estados Unidos no hubiera crecido como creció después de las guerras, ¿no? Y hoy estaría viva todavía la URSS. Ok, vamos por partes. Para mí, no podemos hacer el ejercicio contrafáctico de qué hubiera pasado si no mataban al archiduque Francisco Fernando y no estallaba la guerra. Sí. No, la guerra hubiera estallado de todas formas. Malditos Balcanes. No solo por los Balcanes, sino porque... Sí, por los Balcanes. Yo cuando subí un meme el otro día, que vos lo habrás visto, perdón por el chivo. No voy a hacer más chivos de lo que haga fuera de este espacio. Es la última vez. No, por favor. Que el planteo era, cuando sos un senegalés... Perdón. Ay, lo vi, sí, es buenísimo. Cuando un serbio asesina al archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro, entonces vos que sos un serbio tenés que ir a pelear contra los alemanes por el bien de la República Francesa. Serbio no, un senegalés. Perdón, vos que sos un senegalés tenés que ir a pelear contra los alemanes en Europa por el bien de la Tercera República Francesa. Así hay un montón en la historia. Podría ser, me ocurre un montón de memes que no voy a hacer, me los voy a guardar, sobre historia de los conflictos armados. Qué choto el imperialismo, boludo. Lo cierto es que ahí está, el imperialismo a flor de piel, y esa competencia militar y colonial hubiera generado un conflicto armado de todas formas. Ya habías tenido crisis por la repartición de tierras en África, sí. La crisis de Marruecos. Eso hubiera ocurrido. Ahora, vayamos al escenario en el que, indistintamente de que asesinen o no al archiduque Francisco Fernando, porque de hecho la guerra estalló un mes después. Sí. O sea, en julio, el 28 de julio, termina estallando la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si no hay Primera Guerra Mundial? Y primero hubiera habido un problema con la sobreproducción de armas. Sí. O sea, había una sobreproducción de armas y de capacidad militar que no hacía falta. Tendría que haber encontrado salida. O sea, hay que usarla para algo y no hay suficientes patos. No hay suficientes patos en el mundo para... No, además no puedes matar al pato con un tanque, ¿viste? Como no da. Hay un capítulo de South Park que están planteando... Es un chiste, obviamente, para lo que es la aportación de armas y la cacería. Que estos dos, hay dos personajes, no me acuerdo los nombres, que son dos psicópatas de las armas. Son tipo contra redneck. Sí. Y los llevan a cazar. Y los llevan y van de cacería o de pesca con granadas o ametralladoras. Y le dice, ¿pero se puede utilizar este arma para cazar? Sí, siempre y cuando sea en defensa propia. Pasa un ciervo y dice, ¡ah, nos va a atacar! Y le dispara con un fusil de asalto. La justificación para usar un fierro es por fuera de muy eso, amplia.
de repente te encontrás con el problema de qué pasa con toda esa enorme capacidad industrial volcada a la producción de armas. Ok. O, esto también es interesante, ¿qué pasa con las tensiones de una sociedad que se ha construido sobre la desigualdad, la represión y la moralidad, y que sin embargo logra volcar esas pulsiones violentas, vamos a ponerlo en términos freudianos, no, pero logra volcar esa necesidad de violencia, de gloria, en esa Primera Guerra Mundial, a la que en un primer momento millones de soldados se enlistan de manera voluntaria con una noción de aventura, de heroicidad. El héroe que va a pelear por la patria. Después, estar hundido en el barro, oliendo carne quemada. Muchas descripciones dicen que es indescriptible el olor de la carne quemada, carne humana quemada que se sentía en lo que era la tierra de nadie, tener montones de cadáveres en descomposición, hinchados. No, debe haber sido terrible. Ay, o sea, la Dios. Primera Guerra Mundial en ese sentido fue una carnicería industrializada e irracional. Bueno, tenía su propia irracionalidad, ¿no? Sí. Enzo Traverso dice que acá se forja la mentalidad genocida del nazismo en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? Si no evacuaban toda esa violencia que se evacuó en la Primera Guerra Mundial, que después tuvo un correlato en estallidos, en motines de soldados, revueltas y estallidos revolucionarios que, excepto por el ruso, muchos terminaron obviamente naufragando. Sí. Pero ¿qué pasaba con todas esas tensiones, esas pulsiones, esa necesidad de violencia? Y en algún lugar se tiene que canalizar, creo. Es un poco ya ponernos a construir que hubiera pasado 100 años después ya sería un montón, pero no quiero decir que fue pedagógico, ¿no? Pero de alguna u otra forma hoy en día se rechazan unas formas muy específicas de violencia, ¿no? De hecho, la guerra se terminó transformando en otra cosa posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Ya dejaron de existir esos conflictos tan... No sé cómo llamarlo. En Europa. En Europa, obviamente en Europa.